Bueno, chicos, Somos pocos, pero buenos. sí, sí, sí. Lo que habíamos arrancado a ver era el tema de Hola, las... profe. Hola, hola, ¿Cómo Víctor. Hombre, estás? Hola, compañero. hombre, ¿Cómo le va Pablo. bien? ¿Todo bien? Acá, Jesús. ¿Todo bien? Hola Pablo, buenas, Car- buenas tardes. Cartón lleno, lotería. Pablito. Pablo, ¿cómo Hola estás? Pablo, crack. ¿Todo bien? Acá estoy, che. El infaltable, ¿eh? El infaltable, sí, sí. Bueno, habíamos empezado a hablar de los temas de las adaptaciones que tenía el organismo con respecto al ejercicio. Teníamos unas adaptaciones cardiovasculares y unas metabólicas, ¿no? Íbamos a ver la clasificación de las adaptaciones cardiovasculares. Cuarto, dígame si se ve. Ahí se ve. Sí, sí, se Se ve ve. Sí. todo, se ve Sí, todo, profe, se Nicolás. ve. Fe- Perfecto. Ahí me había marcado para ver de dónde teníamos que arrancar. Bueno, el tema de las adaptaciones, tenemos adaptaciones agudas y otras crónicas, ¿no? Las agudas son las que aparecen en el momento de hacer ejercicio. Las crónicas son las que perduran durante el tiempo después de haber hecho el ejercicio. A menudo que vos entrenando y vas teniendo una rutina de entrenamiento, seguida vas a tener adaptaciones crónicas que van a perdurar por el tiempo, que van a tardar en irse, pero pueden llegar algunas a irse y otras quedarse. Acá en las cardiovasculares vamos a hablar un poquito de lo del corazón. ¿Está bien? Perfecto. Son 8 adaptaciones con respecto al ejercicio cardiovasculares. La primera adaptación, adaptaciones son agudas al ejercicio físico, adaptaciones agudas cardíacas, adaptaciones agudas sanguíneas, adaptaciones vasculares agudas. Después tenemos las adaptaciones crónicas al ejercicio, adaptaciones crónicas cardíacas, adaptaciones crónicas sanguíneas y adaptaciones vasculares crónicas. Las adaptaciones agudas al ejercicio podemos definirlas como adaptaciones que ocurren cuando el individuo está practicando el ejercicio o inmediatamente a su finalización del ejercicio, ¿no? Son adaptaciones orgánicas con el objetivo de equilibrar las funciones vitales durante la práctica de ejercicio físico, así evitando daños fisiológicos y metabólicos. Después tenemos las adaptaciones agudas cardíacas. El corazón responde al ejercicio a través del aumento de frecuencia cardíaca, ¿no? Es decir, que durante la práctica de ejercicio físico se producen cambios en la función cardíaca y el corazón debe mantener los niveles del organismo equilibrados. Se adapta a un nuevo estado del organismo que pasa de descanso al activo, ¿no? La frecuencia cardíaca se mide a través de los toques, técnicas electrocardiográficas o por otros procedimientos tan simples como monitoreos cardíacos. Sin embargo, ni todos los tipos de ejercicio físico provocan la misma respuesta cardíaca. Al corazón responde según el estímulo que esté sometido. Habíamos hablado anteriormente que depende de la intensidad del ejercicio, los tipos de ejercicio, la duración del ejercicio, la intensidad del ejercicio, va a variar esa adaptación que va a tener el organismo, ¿no? En este caso, el corazón. Cuando vos estás en reposo y empezás a hacer una actividad, el corazón empieza a bombear sangre al organismo y empieza a tener mucho más latido, porque empezás a hacer una actividad. Cambiás ese momento de reposo a, a realizar un ejercicio. Es como ejemplo de un auto cuando está estacionado y necesitas arrancar y empiezas a andar, bueno, el combustible eh, se empieza a consumir, ¿no? Bueno, esto es parecido. El tema del corazón empieza a bombear sangre a todo el cuerpo, principalmente eh, a los músculos que están más activos, ¿no? Adaptaciones agudas sanguíneas. Como efecto agudo del ejercicio, en la sangre ocurre liberación del líquido en el comportamiento vascular, transporte de sustancia, lo que reduce automáticamente el volumen del plasma
y de sangre. Esta pérdida líquida de plasma provoca un aumento de hematocitos, células de la sangre y concentraciones de metabolitos en plasma. La transferencia de agua desde el plasma a los músculos produce hemoconcentración, aumento de su peso específico y el número de glóbulos rojos. El plasma es un líquido que contribuye el 55% de lo que es el volumen de la sangre, ¿no? Contiene agua, sales minerales, nutrientes, hormonas, enzimas y otras sustancias más, ¿no? Después habíamos, los metabolitos en plasma. Los metabolitos son sustancias que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos, los medicamentos, las sustancias químicas, ¿no? En las adaptaciones vasculares agudas, durante el ejercicio físico ocurre una vasoconstricción de las arteriolas que irrigan el cerebro, riñones, intestinos, musculatura menos exigida, así como los órganos y tejidos que no están siendo reclutados para ayudar al cuerpo durante la práctica del ejercicio. Se produce una disminución del flujo de sangre en el local. Sin embargo, esto no significa que habrá una menor cantidad de materia rodante por el local durante el tiempo del ejercicio. La cantidad de sangre que pasará por un local en vasoconstricción por el periodo de tiempo que el individuo estuviera practicando el ejercicio será la misma hasta el mismo superior que estuviese en reposo. La vasoconstricción es ¿cómo se llama? Estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo de sangre, ¿no? Cualquier duda que tengan, pregúntenme, párenme y les digo o busco la manera de que entiendan, ¿no? Después tenemos adaptaciones crónicas del ejercicio. Ya empiezan a hablar de las adaptaciones que perduran después de haber hecho el entrenamiento, en este caso, ¿no? La exposición prolongada y repetida del ejercicio puede causar cambios estructurales y funcionales en el sistema cardiovascular. Lógicamente, cada tipo de ejercicio o modalidad deportiva actuará diferente sobre los cambios que puede producir en el sistema cardiovascular. Estos cambios serán durante todo el tiempo que el individuo estuviera desarrollando cualquier programa de ejercicio físico. Para explicar mejor las adaptaciones crónicas del ejercicio físico, podemos decir que las mismas se relacionan con las adaptaciones que permanecen después del final del entrenamiento. Adaptaciones agudas post-ejercicio desaparecen lentamente, haciendo que con el organismo vuelva a su estado normal, ya que las adaptaciones crónicas perduran durante todo el periodo mientras que el individuo estuviera practicando un programa de formación regular de entrenamiento, como mencionamos anteriormente. Eso es lo que yo le hablaba de que perduran por el tiempo, que esos cambios ya quedan establecidos. Por ejemplo, cuando hablamos en la clase anterior, habíamos hablado de que el corazón era un músculo, y como todo músculo, si vos lo pones a hacer un ejercicio, va a tener un cambio, ¿no? Habíamos dicho que se agrandaba las cavidades del corazón. El corazón tenía aurículas y ventrículos, que el mecanismo del corazón era buscar sangre oxigenada por los pulmones, que salía del corazón, por los pulmones buscar oxigenación, y después de ahí volvía al corazón y de ahí era esparcida por el cuerpo y principalmente a los músculos que estaban activos en ese momento, ¿no? Obviamente que vos cuando estás haciendo actividad está todo activado, pero hay un músculo que necesita mucho más oxigenación que otro, que capaz tenemos el protagonista y el antagonista, o estás haciendo un ejercicio de tren superior al tren inferior. ¿Me entienden eso? Las adaptaciones crónicas cardíacas, el corazón Sí, es un entendemos. músculo estriado y como todo el músculo estriado puede desarrollar hipertrofia al aumentar su fuerza. Lo distingue del músculo cardíaco del músculo estriado normal es el tipo de contracción, mientras el músculo estriado normal, como el músculo del bíceps, se contrae sobre una base voluntaria, es decir, cuando el estímulo estimulado al colapso, el músculo cardíaco se contrae involuntariamente a través de la señal eléctrica llamada propia conducta. ¿Qué pasa?
el corazón es el único músculo que se contrae involuntariamente, ¿no? Yo no le doy información para que se contraiga como cualquier otro músculo. En este caso, da el ejemplo del bíceps. Yo cuando voy a levantar una mancuerna, ya lo estoy activando el músculo, le estoy dando información de que voy a levantar peso y por eso se empieza a contraer, dependiendo del estímulo que tenga, si es concéntrico o excéntrico el trabajo del ejercicio con la pesa, ¿no? Esto lo hace automáticamente, inconscientemente, todo el tiempo está produciendo esa contracción y relajación del corazón, ¿no? Adaptaciones crónicas sanguíneas. Al realizar un ejercicio se produce un desplazamiento de líquido, reduciendo el volumen plasmático líquido que lleva a las células sanguíneas y aumentando la concentración de las células rojas hematocritos. Las adaptaciones vasculares crónicas. Un programa regular de ejercicio físico aumenta la densidad capilar. Este aumento mejora la capacidad de flujo sanguíneo muscular, causando un aumento de la distribución del flujo de sangre y al alargar el tiempo de que la sangre se encuentra expuesta a las fibras musculares en actividad. Es decir, que la sangre tiene una mayor facilidad para conseguir puntos que anteriormente requerían un mayor grado de dificultad y en consecuencia tiene mejorado el desempeño de sus funciones considerablemente. Bueno, en resumen del tema del corazón, el corazón, como dijimos anteriormente, es un músculo. Y cada músculo, al ponerlo a exponerlo a una actividad física, va a tener cambios, ¿no? Hasta ahí vamos. Esos cambios van a ser generados en el momento de que estás haciendo el ejercicio y otros que van a perdurar después de haber hecho el ejercicio, ¿no? Como dijimos, al ser un músculo del corazón, la adaptación, el músculo va a crecer al tener esos estímulos y perdurar por el tiempo, ¿no? Vas a tener un corazón mucho más fuerte, las paredes van a ser mucho más gruesas, va a ser un poco más grande, va a tener facilidad de llevar la sangre expulsada hacia los músculos que la necesitan, que están protagonizando esa actividad, ¿no? En el caso que están haciendo un trabajo de fuerza en el gimnasio, si están saliendo a correr, va a tener mucha más facilidad de exportar esa sangre oxigenada a los músculos, ¿no? Ese es un pequeño resumen de lo que sería de las adaptaciones cardiovasculares. ¿Alguna duda hasta ahí? No, bien de Todo correcto, Nicolás. Más o menos son cosas que uno que hizo deporte o que hizo alguna actividad, más o menos eh, alguna idea tenía de lo que pasaba en el corazón cuando realizas alguna actividad física, ¿no? Ahora vamos con las adaptaciones metabólicas. Vamos a describir lo que sucede a nivel metabólico con el entrenamiento. Cada vez que salimos a entrenar generamos una serie de cambios en los metabolitos musculares. Estos cambios están relacionados principalmente con la actividad mitocondrial, que es donde se gestiona la obtención de energía a nivel celular. De forma muy resumida, se puede decir que el entrenamiento que mejora la capacidad oxidativa muscular debido al incremento tanto del tamaño como del número de mitocondrias, biogénesis mitocondrial, así como las enzimas que regulan la actividad. Como habíamos dicho antes, los metabolitos eran una sustancia que se produce cuando el cuerpo descompone alimentos, medicamentos, sustancias químicas, ¿no? Cuando hablamos del... ¿Dónde estaba? Cuando hablamos de capacidad oxidativa, habla de que el cuerpo produce energía a partir de la oxidación de sustancias, ¿no? ¿Cómo se adapta metabólicamente de manera aguda al organismo? En términos metabólicos, el cuerpo va a utilizar inicialmente sus reservas inmediatas de ATP. ¿Qué es el ATP? Es una abreviación que significa trifosfato de adenosina, ¿no?
Es una célula que proporciona energía a las células vivas. Proporciona energía para la contracción muscular, ¿no? Obviamente que es mucho más extenso la definición, ¿no? de ese compuesto químico, pero más o menos con eso ya entendemos qué genera el ATP, ¿no? Si el ejercicio es intenso y de corta duración, te expresa en un pico entre 6 o 8 segundos, hasta los 30 y 40 segundos el cuerpo utilizará al máximo estas reservas de ATP. Después de los 30 segundos el cuerpo ya no tiene tanta eficiencia ni una buena reserva de estos sustratos, por eso el cuerpo pierde eficiencia en el ejercicio. Con el resto, parte del ATP y de la creatina se restaura. Obviamente que el organismo cuando empieza a hacer un ejercicio no va a tener la misma intensidad que cuando vos arrancaste el ejercicio. Después de un tiempo no vas a tener, vas a necesitar sacar energía de otro lado porque ya la vas consumiendo, ¿no? La energía que ya tenía de ese ATP. Con más repeticiones tenemos cada vez menos eficiencia en este mecanismo, haciendo que tengamos que utilizar la utilización de la vía glucolítica, donde entendemos mayor uso de la glucógeno como fuente de energía. El glucógeno es una reserva de energía que tiene el cuerpo, ¿no? Que se almacena en el hígado y en los músculos. Y la glucosa es el azúcar que se encuentra en la sangre y es la principal fuente de energía. Por eso cuando uno habla de que el deportista tiene de comer bien, de alimentarse bien, es para eso, para que el organismo utilice de esos alimentos la energía para realizar los ejercicios. Si no, empieza a buscar energía de otro lado. A diferencia del ejemplo del auto, que vos arrancás el auto y utilizás, el auto cuando te quedas sin combustible no funciona más. No es que utiliza combustible de otro lado o energía de otro lado para seguir utilizándolo. En cambio, el cuerpo sí, que lo busca en su reserva de energía que tiene, en los músculos, y empieza a utilizar el tema del azúcar, ¿no? ¿Se entendió eso? Porque capaz no me expliqué, no me expresé bien. Sí, Bueno, sí se entendió, Nicolás. Yo por lo menos lo he entendido. No en te el digo. caso de los ejercicios continuos de larga duración tendremos como principal fuente de energía la respiración mitocondrial. Esta utiliza como fuente de energía glucosa, grasas y aminoácidos. ¿Qué era la respiración mitocondrial? Es un proceso en el cual las mitocondrias convierten la glucosa y el oxígeno en energía para las células. Eso es la respiración mitocondrial. ¿Cómo se adapta metabólicamente de manera crónica al organismo? Eh, bueno, me tomo mate. Las adaptaciones crónicas al ejercicio continuo, el ejercicio aeróbico produce diversas adaptaciones crónicas, la gran mayoría de ellas en niveles celulares. Respiración mitocondrial, lo que había dicho recién, proceso de respiración celular que requiere oxígeno y genera energía. Mejora de los umbrales metabólicos, zona de intensidad. El umbral es un tope, digamos, acá lo denomina como zona de intensidad, es un tope en el cual vos sabés que llegaste al tope de ese deportista. Ese umbral lo podés modificar. Por ejemplo, si mi umbral, no sé, yo llego por ejemplo, un banco plano haciendo press de pecho, ¿no? Para dar un ejemplo. Yo levanto 20 kilos de cada lado. Y eso es lo máximo que puedo levantar. Ese es mi tope. Entrenando yo puedo mejorar ese tope y con el tiempo ser más elevado. Digamos que después de entrenar, después de un tiempo de entrenamiento, ya voy a poder levantar mi máximo, no van a ser esos 20 kilos de lado, sino van a ser 25 de cada lado, por ejemplo. ¿Está bien? Mejora
de los procesos de glucólisis y glucogenólisis, lipólisis, proceso de reacción energética, economía de carrera, estado estable de consumo de oxígeno. Incremento de la capacidad oxidativa. La adaptación metabólica más importante es el incremento en la capacidad oxidativa muscular. Además del aumento mitocondrial, se produce una optimización en los procesos oxidativos. Aumento de la capacidad de almacenamiento de combustible. Además de una mayor capacidad de oxidación, con el entrenamiento también se incrementan los depósitos de combustible muscular, especialmente los de glucógeno muscular. Cambios en el uso de combustible. Aunque uno de los efectos del entrenamiento es que mejora la capacidad para oxidación de la glucosa, lo cierto es que cuando nos ponemos en forma, lo que sucede es que el organismo tiende a consumir más grasa y menos glucosa para una misma intensidad de ejercicio. Efectos sobre la mejora del rendimiento. La mejora en la capacidad oxidativa hace que se utilicen menos otras vías de obtención de energía menos eficientes, especialmente la glucolítica anaeróbica, asociada a una mayor tasa de producción de ácido láctico, con la consecuente alteración de la acidez a nivel muscular. De esta forma se mejora la resistencia a la fatiga, el cambio hacia un mayor uso de grasas para la obtención de energía genera un ahorro de glucógeno muscular. El vaciamiento del glucógeno muscular es un directo responsable de la reducción de la intensidad del ejercicio, por lo tanto retrasa o reduce dicho vaciamiento, se traduce directamente en una mejor rendimiento. El tema del ácido láctico, por ejemplo, ¿cuántas veces vimos que los jugadores se acalambran? Es porque generaron ese ácido láctico y no pudieron oxigenar bien el músculo que trabaja. Por ejemplo, lo más normal que es que se contraigan los gemelos o los isquios, ¿no? Profe, pero eso también, independientemente del ácido láctico, eso también es por cansancio, ¿no? Claro, 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 claro. Pero es un poco de las dos. Generás no puedas, ¿cómo se dice? Ah, no generás que puedas, el ejercicio mucho más exigente de lo que venías haciéndolo y por eso no puedes oxigenar el músculo que está trabajando. Claro, porque venís acumulando el ácido láctico, venís acumulando cansancio y llega un momento que el músculo necesita, como quien dice, respiración. Exactamente. Sangre oxigenada. Eh, por eso lo que hablamos de la sangre, que al entrenar tenés mucha más facilidad de esparcir esa sangre a los músculos que están trabajando, ¿no? En conclusión, entender que durante ya sea el entrenamiento o competencia de fútbol, el organismo sufre una serie de cambios para dar respuesta a la elevada demanda de energía, nutrientes y oxígeno que requiere con mayor necesidad, ¿no? A nivel cardiovascular, termorregulador, hormonal y metabólico. Además, existen factores que dependen de las diferentes adaptaciones, que son la frecuencia, la duración e intensidad de la práctica deportiva, grado de entrenamiento, edad, sexo, condiciones climáticas. Todos esos cambios que va a generar tanto del organismo como del corazón va a depender de esto último, ¿no? De la frecuencia que se hace, la duración y la intensidad que se trabaja. Nosotros vamos a ver más adelante que hay trabajos que yo realicé en campo de rondos, ¿no? En los cuales van a estar más relacionados con la parte de resistencia que con el trabajo de fuerza. Otros van a estar más relacionados con el trabajo de recuperación que con el trabajo de fuerza. Otros van a estar más relacionados con el trabajo de fuerza que con el trabajo de recuperación y de resistencia. Eso va a depender del espacio, del espacio de campo y la cantidad de jugadores, ¿no? Que ahí eso les va a servir para el día de mañana, cuando realicen algún trabajo en campo, tenga relación con la capacidad que trabajó el profe, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo si lo dije acá, si yo voy a trabajar fuerza el día martes, el día -4, lo ideal sería que en campo el entrenador realice ejercicios en espacio reducido,
para hacer énfasis en el trabajo de reclutamiento de fibras, en el freno y arranque todo el tiempo, que se genera en un espacio reducido y, o duelos. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna duda, algo que le quedó haciendo ruido de esto? Sí. Sí, con el Como le tema. dije, perdón, Pablo, como le dije en una de las primeras clases, o el año pasado, la idea, ustedes no van a ser preparador físico, pero tienen que tener una idea, Una una noción, como se noción, dice. claro, de lo que pasa en el deportista, ¿no? Y por qué el preparador físico realiza cada actividad que realiza en el entrenamiento, que no es hacer por hacer, que todo tiene un objetivo, ¿no? A veces que nosotros, como preparadores físicos, tenemos que compensar lo que no obtiene del trabajo del campo del jugador, ¿no? Vos en una semana tenés que llegar a niveles tanto de kilómetros en volumen, de intensidad, de aceleraciones, desaceleraciones, sprint, que sería velocidad, para llegar lo mejor preparado a la competencia de ese fin de semana o de cuando te toque jugar, ¿no? Eh, entonces vos, creo que lo dije acá también, ¿cuánto recorre un futbolista? ¿Alguien sabe cuánto recorre un futbolista en un partido? ¿Un promedio? Un futbolista, voy a decir una cosa acá, profe. Sí, Que yo digo que un futbolista, sinceramente, puede recorrer una cosa, uno puede ser que también en dos tiempos, digamos, capaz que los dos tiempos son de 45, ¿no? Algunos puede ser que duran, capaz que, bueno, depende, digamos, puede completar los dos, digamos, los dos tiempos de 45, 45 que aguanta. Capaz que otro, sinceramente, que está como está un poco cansado, bueno, ya hice ese cambio con el otro suplente y va y entra. Yo, pues, precisamente, hay futbolistas que están una hora digamos, y 30 minutos y 25. Otro que todo completo. Que depende sí, cómo le va pero está reaccionando bien. el estado físico también. Pero El por estado eso de. hay un promedio de cantidad de Sí, metros que realiza el es que futbolista por de, partido. met- de metro a kilómetro, ¿no? Por la pausa, por la pelota afuera, por todo, ¿no? Sí. Eso mismo, sí, Más o por ese menos, motivo. más o menos que recorre, profe, entre 10 kilómetros, 5 10 kilómetros, o estoy muy errado. No, no, está bastante cerca. Un promedio de 12 kilómetros por partido. 12 kilómetros por partido, sí, más o menos por la pausa, lo que a veces se para, las No, por lesiones, los todo. cambios, por todo, Después, porque a veces por la caminata, por todo. después, lo que uno analiza, con lo que hablamos el año pasado, era de que todo lo que sirva para mejorar el deporte, bienvenido sea, ¿no? En este caso, los GPS nos dan a nosotros, los preparadores físicos, nos dan una información muy importante, que son la intensidad de las aceleraciones, desaceleraciones, la cantidad de sprint que realiza un futbolista en el partido, ¿no? En base a esos datos, nosotros armamos una planificación de entrenamiento durante el microciclo, ¿no? Para tratar de doblegar esa cantidad de metros, ¿no? Yo tengo que, si yo corrí 12 kilómetros en un partido, yo en la semana tengo que llegar a los 24 kilómetros, ¿no? Más o menos. Bueno, y después hay que ver esos 12 kilómetros que hizo, eh, en qué intensidad lo hizo, si alta Claro, intensidad, baja intensidad, si fue muy fraccionado, ¿no? claro, porque, por ejemplo, los arqueros también utilizan GPS. Nosotros acá en Juvenil no lo tenemos, lo de primera sí, que mide otras cosas, pero a un arquero durante un partido recorre hasta 6 7 kilómetros. Y vos decís, ¿cómo hace? Y porque en los kilómetros te suma todo. Después hay que ver qué intensidad, capaz lo hizo todo al trote y terminás haciendo la cantidad de metros. Bueno, todos esos datos nos sirven a nosotros para hacer el armado de entrenamiento de la semana, ¿no? Ya Sí, bueno, si hace tenés un tanta cantidad. parate, tenés un parate, para que te corte, tenés un parate de cada jugador para poder trabajar sobre eso, ¿no? Claro, vos tenés, ¿cómo se dice? Un promedio, ¿no? Lo ideal, como todos somos diferentes,
lo ideal es trabajar individualmente, pero a veces los tiempos y la cantidad de deportistas que vos tenés en un plantel no te da el tiempo para trabajar a todo por diferenciado, ¿no? Por eso vos cuando trabajás algo más grupal, ¿no? Más global. Exactamente, y no te digo que no se pueda hacer, hay ciertas cosas que vos Por, lo podés profe, llegar a lograr. por eso, por eso también los boleros tienen su trabajo específico, ¿no? Porque los trabajos de los boleros específicos, ¿a qué son matadores? Uno los ve y por eso tienen, digo, obvio que no todos los boleros tienen la misma capacidad aeróbica, algunos corren mucho, otros no, pero por eso tienen ese trabajo específico una vez a la semana ellos, ¿no? Porque Claro, son trabajos más cortos. son explosivos. También depende del tipo de preparador físico que sea, o de preparador de arquero o de goleiro. Eh, si es profe o no es profe, a veces ayuda eso. Por ejemplo, nosotros acá en el club, el profe de arquero es preparador físico también, es profe. Entonces eso lo ayuda mucho al tema de controlar las cargas del trabajo de la semana. Acá la mayoría de los que entrenan golero, los que entrenan, la mayoría es golero la mayoría. Claro, La mayoría, todos es los que que entrenan por golero, lo general de liga menor y hasta primera, son todos golero. Es que por lo general pasa eso, es un ex jugador que se sigue dedicando a eso de la parte de afuera, digamos, como entrenador arquero. Eh, pero por eso no te digo que sea mejor o peor, pero tiene una ventaja al hacer que sea profe para controlar el tema de las cargas. Sí, Porque si por las no, cargas, las por los cargas tiempos, por tenés, todo. tenés que estar hablando con el preparador físico del plantel como para controlar el tema de las cargas del arquero y para que llegue lo mejor posible al fin de semana o a la competencia. Pero yo creo también que independientemente de eso, el que es entrenador de golero, que ya tiene sus años, creo más o menos puede saber las cargas o cómo manejar los tiempos, ¿no? También en ese sentido, por la experiencia que tiene o por los entrenamientos también que uno tiene. Me imagino que se deben de preparar también para Sí, cómo sí, hacer sí, eso. obviamente, obviamente, pero bueno, tenés una ventaja. ¿No? Siendo profe, obvio que tenés una ventaja, eso ni que hablar. Eso ni que hablar, siendo profe, sos entrenador de fútbol, tenés una ventaja porque tenés los dos. Claro. Es un plus, no significa que vas a ser mejor que otro o peor. Es un plus en el cual te va a ayudar al tema del armado de clase, del entrenamiento, de la planificación. Eh, la realidad es que el profe tiene la ventaja en el armado de la semana y de la planificación de los entrenamientos, porque ya viene planificando hace rato. Por lo general, el que es técnico o, o es un exjugador o, o trabaja totalmente de otra cosa. Entonces, el armado, la planificación de los entrenamientos del microciclo, el profe tiene esa ventaja porque ya lo hace, ya arma las clases, porque te preparan para armar una clase en el colegio, en el jardín, en una escuelita de fútbol, ya te preparan para eso. Entonces, ya como que lo tenés más, eh, no es más fácil, pero ya lo tenés como incorporado eso. Que Y es ya lo lo bueno, hace, ya lo hace prácticamente por inercia, porque ya lo venís haciendo. claro. Lo bueno de acá es que nosotros vamos a ver cómo es el armado de la semana, de una semana tipo, y yo les voy a pedir en algún momento también que ustedes traten de armar una semana con los ejercicios, de por qué haces ese ejercicio, para qué. eh, eso va a estar bueno. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda?